Don Mario Conde, muy buenas noches. Don Carlos, buenas noches. Otra vez. Usted tan tranquilo sentado aquí y con esta bomba circulando ya por todas las calles de España. Porque esto es una bomba. Bueno, no, eso no es una bomba. Lo que es una bomba es la sociedad española. Quiero decir, ese es un libro que es un escáner, o si quieres, una resonancia magnética de lo que ha sido la sociedad española. Mejor dicho, de lo que ha sido y de lo que está siendo, ¿no? Entonces, claro, sí, hay personajes a los que no les va a gustar, pero no es el libro, ¿no? Lo que nos va a gustar es lo que han hecho, ¿no? ¿Son memorias? No es un ejercicio de memoria en el sentido de que yo cuando me tocaba vivir eso, como veía que mi vida estaba siendo rarita y veía cosas que no me gustaban, pues lo anotaba en libros, ¿no? Y tengo 2 libros sagrados en este sentido, de los cuales saco esa información. En ese sentido no son un ejercicio de memoria, sino un ejercicio de datos. Pero no son memorias, porque yo creo que la etapa que nos queda por vivir, confío si Dios nos da vida, porque esta es la clave, ¿no? Todavía quedan muchas cosas por hacer en este país. Lo que sí me gustaría, don Carlos, es que el día de mañana, si tengo que escribir un libro, no fuera siguen los días de gloria, sino que la sociedad española hubiera cambiado un poco, ¿no? Una vez un crítico teatral del Corriere della Sera fue a un estreno de una ópera y su crítica fue esta: ayer se estrenó en el teatro no sé qué tal, punto. ¿Por qué? Pues ¿por qué? Por eso, porque la única manera de cambiar, es decir, vivimos en un momento en que la sociedad española tiene como mínimo miedo, probablemente desasosiego, etcétera, ¿no? Y está viendo que aquellos problemas que teníamos en el año 1993, en esencia los tenemos hoy. Un ejemplo, pues, en el año 93 teníamos un presidente del gobierno muy contestado y un líder de la oposición que no se lo acaban de creer. Tenemos lo mismo hoy, ¿no? Incluso hoy todavía peor, porque tenemos un presidente del gobierno rechazado, pero de una manera casi unánime por la sociedad española, y un líder de la oposición que no acaba de generar confianza. Entonces la gente se pregunta, ¿y esto por qué? ¿Y por qué hace unos años me decían que era rico y que me daban créditos y ahora no me financian? ¿Por qué? Pues ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Porque lo que nos pasa porque somos como somos. Y nadie nos ha dicho cómo somos realmente, porque nadie ha escrito desde el poder. Unos escriben desde fuera, pues yo opino que la banca es así, que no. Yo estaba allí, sentado, oía, leía, vivía, sabía. Y lo que quiero decirles a la sociedad española son 2 cosas. Señores, somos así, no pasa nada. Probablemente también parte de Europa y el mundo occidental sea así, quizás no tan exagerado. Pero esto que sirva para que ustedes ya no tengan la excusa de decir, es que yo no sabía que éramos así. Sí, somos así. Esto es el sistema. Por tanto, ¿queremos cambiar? Cambiemos. ¿Y usted cómo era? De entrada y de salida. Yo era un abogado del Estado que se fue de abogado del Estado, un empresario de la industria farmacéutica que se fue de la industria farmacéutica, desencantado, como pone ahí, y un señor que entró en el mundo de las finanzas, bueno, creyéndome una serie de cosas, de la mano de un entonces gran amigo mío, una persona que sigo teniendo mucho afecto por él, que es Juan Abelló, y que se fue absolutamente sorprendiendo de la mentira en la que estaban instalados los socialistas, de cómo tenían un lenguaje hacia afuera y un lenguaje hacia adentro, cómo lo que querían realmente era ocupar el poder financiero para seguir ocupando la sociedad española, cómo se instalaban en el uso de los atributos del poder para los amigos sí y para los enemigos no. Cómo los medios de comunicación social que se decían independientes en realidad no eran más que terminales de ese poder político. Cómo algunos periódicos se dedicaban a dar información con el propósito de hacer negocios sus propietarios. Y me fui quedando pues muy alucinado, ¿no? Por tanto, era una persona asombrada en ese sentido de lo que veía. Tuve una oportunidad, Carlos, que fue integrarme en ese sistema. No lo intenté y en todo caso no me hubieran dejado, porque el sistema se teje con intereses, ¿no? Y en un momento determinado pues llegan a la conclusión de que no se podía tener un poder mediático, un poder financiero porque teníamos poder mediático, estábamos en Antena 3 de televisión, y el sistema dijo, pues señores, se acabó, esto es un grano, ¿no? Y lo que ese libro demuestra es que eso fue una decisión estrictamente política que se vistió con un ropaje financiero. Afortunadamente y gracias a Dios, hoy ya se ve más claro que el agua con lo que está pasando con la banca en el mundo, que aquello fue un invento, ¿no? Mire, si nosotros tenemos que poner dinero los españoles para financiar los deterioros de la banca irlandesa, venga, por favor.
Entonces, bueno, pues eso fue posible gracias a que ese tinglao, por así decirlo, de medios de comunicación social, financiero y político, lo hizo posible. Déjeme que le vaya preguntando, que se me lanza. Toda la historia empieza de este libro, un joven abogado del Estado, ¿con cuántos años? 24. 24, en Toledo, ¿no? En Toledo. Toledo pasa unos ratitos allí. Un año y pico. Y de pronto alguien le quiere fichar para la industria farmacéutica, cosa que me imagino que no estaba en su horizonte. Para nada, yo en aquel momento tenía un íntimo amigo que se llamaba Paco Linde, que era un tipo, nombre de izquierdas, estupendo, yo trataba de... Que luego se mata en un accidente de circulación. Muere en un accidente de circulación, y aquello me produce un choque tremendo, Carlos, porque me enseña la muerte incomprensible, ¿no? Me cambia la vida. Entonces, yo había tenido ofertas para ir a la empresa privada y no quise. Y estaba tan golpeado que me metí y conocí a un señor que se llamaba Juan Abelló, que tenía una industria pequeñita, pero que tenía un atractivo enorme, y es que tenía licencias internacionales, ¿no? Entonces te permitía viajar y conocer el mundo. Aquello me atrajo y pedí la excedencia y me fui de abogado de Estado. ¿Ganaba más dinero en la industria farmacéutica que como abogado del Estado? Hubiera ganado más como abogado del Estado y sobre todo más en las otras ofertas que tuve, ¿no? Que eran empresas concesionarias de autopista. Pero probablemente no me dio ese morbo. Es que en el caso de Juan Abelló había dos cosas muy interesantes, ¿no? Una, el conocimiento real de cómo funciona la sociedad española, que yo no lo tenía, ¿no? Y dos, ese mundo internacional. Conocer por dentro de la sociedad española cómo son, cuáles son los juicios, los prejuicios, las reglas de juego, por así decirlas, ¿no? Las intrigas y tal cual. Aquello me parecía extraordinariamente atractivo. Y usted empieza a conocer el mundo de la industria farmacéutica sórdido, el mundo de las materias primas, el mundo internacional, y lo cuenta de una forma que es toda una confesión. Sí, claro, es verdad. Es que, mira, cuando te enfrentas a un libro así, o lo que cuentas es verdad o no merece la pena. ¿Esto es verdad? Todo lo que hay ahí es verdad, no es toda la verdad. Es decir, hay más verdad. Lo que pasa es que hay una verdad que no se cuenta, pero que no altera lo que hay ahí. Pero me retrotraigo. El mundo de la industria farmacéutica sórdido, que viene contado con unos personajes verdaderamente, algunos de opereta bufa, pero otros tremendos, para no sentarse con ellos en la misma mesa, ¿no? Cuénteme. Bueno, es un mundo en el que, ahí se cuenta una cosa muy interesante, ¿no? Que la industria farmacéutica del mundo, sea sueca o sea japonesa, los suecos que pertenecían a ese concepto y tal y cual, al fin de cuentas lo que quieren es hacer negocio. Y les importa tres pepinos si ese negocio se hace de una manera, digamos, muy legal o menos legal, de acuerdo con los sistemas impositivos. Pero, por ejemplo, cuento una anécdota del presidente Alfonsín que es muy interesante. Yo era un chaval, ¿no? Y que pasaba por ser la persona más honrada del universo. Y me encuentro con que yo quería montar una fábrica de un producto muy raro que se llamaba, bueno, no me acuerdo, era un derivado 6-aminopenincilánico. Y era para fabricar una cosa tan poco tal como la amoxicilina, ¿no? Y la quería montar allí en Argentina. Y yo supuse que aquello era una muy buena noticia para Argentina porque ahorraba divisas. Pero entonces me encontré con un señor que me dijo, y bueno, yo le voy a pedir dos condiciones, dígame. Una condición, que me monte la fábrica en mi pueblo, tal. Y yo dije, hombre, en su pueblo dependerá, claro. ¿Dónde esté? Es que claro, esto... No, bueno. Y la segunda, que se ponga usted de acuerdo con los señores tal, ¿no? Digo, oiga, pero ¿cómo me voy a poner de acuerdo con los señores tal? Si los señores tal son precisamente los que están importando esto que yo quiero fabricar aquí y yo le voy a ahorrar divisas. No, mire usted, si usted no se pone de acuerdo con los señores tal, no veo muy difícil que podamos autorizarlo. Entonces, aquello más... Con los señores tal era esto, ¿no? Hombre, supongo, ponerse de acuerdo era que ellos participaran en el negocio, porque estaban haciendo un negocio que ahí describo en el libro, ¿no? Luego me pasó lo de India y me caí, la industria se me cayó. Y ya tomé la decisión de vender. Y fue una casualidad de la vida, ¿no? Porque había un señor, Schimberni, que pertenecía al Partido Socialista Italiano, que se había involucrado en una serie de cosas. Y luego esa negociación con los italianos, Carlos, eso es fantástico. Esa es la negociación de antibióticos. La negociación que la lleva usted venta, muy personalmente. Sí, totalmente. De una manera muy personal, y además la gente se cree que un negocio de 450 millones de dólares de entonces es una cosa... No. Aquello fue un chalaneo entre un presidente de una cosa muy grande y yo... Y que bueno, y con un por medio un señor que se llamaba Carlo Gritti, que era la finezza italiana, tal. O sea, realmente te das cuenta que vender en 450 millones de dólares antibióticos no es diferente a vender una churrería. Lo que es distinto es la cantidad de dinero y los personajes, pero la forma de tratar el asunto es la misma. ¿Eso era masonería, Mario? No, ahí no tuvo nada que ver. Ahí lo que hubo fue
hubo una cosa que cuento, que según ellos tenían que contribuir al Partido Socialista italiano. Craxi. Exacto. Y yo le dije que yo de eso no quería saber nada en dos aspectos. Uno, que no iba a poner un duro. Y dos, que ni siquiera quería saber si ellos lo iban a poner. ¿Y qué pasó de verdad? Pues no lo sé, pero me imagino que no. Yo no lo puse. Lo que sí sé es que de la noche a la mañana a mí me recibió el señor González. Eso sí. Es más, el embajador italiano sabía que me iba a recibir a mí, al señor Abelló, y para ser más precisos en aquel momento al señor Abelló y yo, porque él tenía más acciones que yo, que nos iba a recibir, nos entramos en la embajada italiana. Ese día venía Willy Brandt. Bueno, entonces, usted, don Carlos, piense. Señor presidente del gobierno todopoderoso, don Felipe González, viene el señor Willy Brandt y nos recibe para vender la industria farmacéutica. Y le recibió al señor Schimberni, que era del Partido Socialista Italiano, con una afabilidad extraordinaria. No sé más, no sé menos. Tontos no somos. No sé menos. Pero tontos no somos. Antibióticos se vende y de pronto, ¿usted cuánto cobra? Exactamente 13.750 millones de pesetas. Paso a ser un hombre de aquella, muy rico. Para mis estándares gallegos, extremadamente rico. Hasta hace poco, no tan rico. Pero como la cosa sigue así, riquísimo. Porque aquí se está arruinando todo el mundo, ¿no? Y entonces yo paso, y eso es muy importante. Porque yo ese dinero lo tengo mucho antes de mi llegada a Banesto. Es más, invierto una cantidad muy sustancial de dinero en Banesto. Pago mis impuestos, todavía conservo los cheques de 1.000 y pico millones de pesetas de impuestos que me duelen, no se puede usted imaginar, ¿eh? Lo que me duele a mí esos cheques para la vista de lo que han hecho con el dinero, ¿no? Y bueno, y lo invierto básicamente en acciones de Banesto, porque creo que si yo digo que Banesto va muy bien, porque aquí había una cosa. Los presidentes de los grandes bancos españoles, todos van muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, pero ¿quién tenía su dinero en acciones? Nadie. O sea, tenían el dinero, tenían el puesto en el banco. Y un dinerete. Un dinerete en el banco. Por ejemplo, cuando yo me encontré, la anterior familia, que era presidente del banco, tenía más dinero en una sociedad de cementos que en el propio banco. Lo cual, hombre, si yo... por eso cuando hice la ampliación de capital en el año 93, le dije a la gente, oiga, el primero que invierte soy yo. Yo ya tengo una burrada de dinero. Lourdes, mi anterior mujer, me decía, pero hombre, ¿no te crees que ya está bien? Pues puse otros 7.000 millones de pesetas más. Porque claro, ¿cómo es eso de predicar y dar trigo? Una cosa es predicar y dar... Bueno, pues si quieres predicar, yo iba dando trigo de entrada, ¿no? Usted se pinta como la llegada de un Ocupa a Banesto, prácticamente. Fue así. Es que de un Ocupa con arreglo a las leyes del mercado. Si ve usted la historia de la banca, don Carlos, piense que el acceso al poder de la banca desde hace muchísimos años se construye por dos mecanismos. Uno, la vía familiar. Dos, la vía política. Por ejemplo, como llega el señor Boada, que en paz descanse, o el señor Amusategui, por la vía política que deciden quitar al presidente del Hispano y poner. ¿Cómo llega el señor Garnica, el viejo, el abogado del Estado? Porque la familia Mora traía un abogado del Estado. Por tanto, hay dos mecanismos de acceso. Lo que no funcionaba es eso de que llegara usted con su dinero legítimamente gastado, dijera, compro acciones, no. Había un personaje que se llamaba el gobernador del Banco de España que te decía, no, mire usted tendrá dinero, tendrá acciones, tendrá lo que usted quiera, pero para ser consejero de banco tiene usted que contar con mi aprobación. Y yo entonces, que era una especie de chalao, porque no sabía el poder que tenía el Banco de España, me atreví a discutir, le dije, no, mire usted, eso no. Yo vivo en España, he ganado mi dinero, pago mis impuestos y si compro acciones porque quiero. Y si el Consejo me nombra, pues lo siento mucho. Es que lo que rompimos en aquel momento era un diseño del poder político socialista de ocupar el sistema financiero español. Visto que no lo podían nacionalizar, o que no lo querían nacionalizar, o que Europa no lo nacionalizaba, se dieron cuenta de una cosa, que además esto está tirado. Si aquí no manda nadie, no hay ningún dueño de los bancos, si los bancos no tienen dueño. Y como no tienen dueño, pues pongamos a los gestores, nombremos nosotros a los presidentes,
Así nació el señor Asiaín, que rompía una tradición de las familias vascas. Así nació el señor Pedro de Toledo, que venía ni más ni menos que de la línea solcharista. Así nació la operación que intentaron los Albertos con el señor Boyer para ocupar el Banco Central. Vamos a hablar de eso ahora mismo. Así nació el señor Boada, que después de ser presidente del INE también llegó. Es decir, fue una operación de ocupación y lo tenían perfectamente previsto con el señor López de Letona, que era primo, pariente o amigo, que había sido ministro con Franco, porque eso de haber sido ministro con Franco o no, cuando se trata de cumplir designios del poder socialista, da igual, o sea, eso es...